Hola amigos, bienvenidos a Leche, Carne y Algo Más, el primer programa agrícola del sur de Chile. Hoy tendremos un programa especial, donde revisaremos 3 paneles de conversación sobre temas tan importantes para el sector agrícola del sur, como son los sistemas productivos de leche, la gestión y la incorporación de las mujeres en el rubro agropecuario. Quédese con nosotros porque aquí inicia Leche, Carne y Algo Más. Bienvenidos a todos los que se integran a Leche, Carne y Algo Más, el primer programa agrícola del sur de Chile. En este primer bloque revisaremos el panel de conversación relativo a los sistemas productivos de leche, donde participó Mario Olivares de Coprinsem y Michelle Junot de Aproleche. En este panel de conversación se analizaron la relevancia y la importancia de los sistemas productivos que se utilizan en el sur de Chile y los elementos más importantes para ser competitivos. A continuación, los dejo con este panel de conversación. El tema es los sistemas productivos y ahí queremos entrar de lleno a preguntarle a Mario por qué Coprinsem, que es una cooperativa que todo el mundo relaciona con los servicios, empieza a hacer estos estudios sobre los sistemas productivos. Bueno, nuestra inquietud de participar y desarrollar una investigación en este tema nace de una necesidad de nuestros profesionales que están en terreno interactuando directamente con los productores lecheros y productores de carne también, en que hay una pregunta en el medio y una vieja discusión de qué sistema productivo o qué sistema de producción es mejor o más rentable que el otro, y nosotros necesitábamos tener una postura. En otros países con ganaderías desarrolladas estas definiciones están, nosotros buscamos información nacional, existía pero era bastante antigua y poco práctica, y eso nos llevó a desarrollar esta investigación. Interesante tema. Y entonces, ¿cuáles fueron algunos de los resultados que nacieron a partir de este estudio? Antes de hablar de los resultados, a mí me gustaría explicarle o decir cuál fue nuestro foco, nuestro marco de acción o cuál era el objetivo al que queríamos llegar. Nosotros nos pusimos en una situación ficticia que llegaba a Chile un inversionista extranjero y nos preguntaba qué sistema productivo es el más rentable y en qué me tengo que fijar para escoger un sistema productivo. Entonces nosotros desarrollamos un sistema de trabajo orientado a responder esa pregunta. Y ese foco fue muy importante porque cuando estábamos, este fue un tema bastante polémico, dentro del grupo de trabajo que lo conformamos 8 personas de Coprinsem, nos sirvió para orientarnos y volver a la ruta cuando nos desviábamos de ello. O sea, tenemos que darle respuesta a Linda Jones, que era este inversionista extranjero. Eso nos sirvió para centrarnos. ¿Faltó el tema, solamente pensaron en un inversionista extranjero o también inversionistas nacionales que quisieran? No, el inversionista también podía ser nacional, pero era más motivante trabajar con Linda Jones. Probablemente el productor nacional iba a tener un sesgo y iba a ser un poco más apasionado en alguna de las áreas. Por lo tanto, tenía que ser alguien totalmente no contaminado con el tema productivo, ¿no es cierto? Linda Jones no tenía idea. Linda Jones no sabía lo que eran las vacas ni producir leche. Entonces, pero fue importante tener ese foco o tener ese referente para poder situar la discusión que, como les decía, al interior del grupo fue muy apasionada. Entonces nosotros empezamos a trabajar primero con la premisa de identificar, primero ver si habían distintos sistemas productivos en el sur de Chile, o en Chile, pero básicamente en el sur, si existían estos sistemas, si estaban definidos y cómo eran. Y partimos de la base que tenían que ser sistemas rentables. Ajá. Acá ya tuvimos la sesión pasada a 2 productores que nos comentaron sobre sus sistemas productivos. Estuvo el sistema productivo estacional y un sistema productivo más intensivo donde se le ha concentrado. ¿Existen otros sistemas productivos aparte de eso? Sí. Nosotros determinamos que en el país existen 5 sistemas productivos bien, como su nombre lo dice, digamos, valga la redundancia, para producir leche en el país. Como resultado de nuestro trabajo, nosotros definimos y identificamos claramente 5 sistemas productivos. Tuvimos que definir
partimos tratando como les decía, la investigación partió, utilizamos el sistema de panel para definirlo y partimos de la base que teníamos que identificar sistemas productivos rentables y replicables. Esa fue la primera meta que nos pusimos. Entonces partimos recogiendo nombres de personas que gente del medio conocía o identificaba o eran referentes. Entrevistamos a un grupo grande de técnicos y productores, de los cuales nos dieron 70 nombres en distintas áreas y algunos de esos nombres se repetían. Y partimos por ir a verlo. Entonces ese fue nuestro primer trabajo. Después de esa lista de nombres le preguntamos a otro grupo de personas cuáles ellos creían que eran los más representativos y ahí llegamos a una lista corta de 9 nombres ubicados en distintas partes del sur de Chile, básicamente en la 10ª región. Esa es la pregunta. Estos cinco modelos que tú reconoces o que de alguna forma diagnosticaron, ¿se refería a nuestra 10ª región, a distintas áreas agroclimáticas, o eso era indistinto a los sistemas productivos? Indistinto a los sistemas productivos. Como producto de esta investigación nosotros vimos que habían sistemas productivos totalmente distintos, ubicados a no más de 2 kilómetros uno de otro. Mira. Entonces, esa fue la primera cosa que nos dimos cuenta, que el área agroclimática no define el sistema productivo. Perfecto. Porque nosotros le buscamos por el lado del clima, del suelo, del precio de la leche. No, la cosa no iba por ahí. Entonces, ¿qué fue lo interesante de nuestra investigación? Es que nosotros nos fijamos que había algo que era común a los sistemas productivos que definimos, y eso era qué porcentaje de la alimentación provenía de la pradera, o qué porcentaje de la alimentación lo cosechan directamente las vacas. Ese fue nuestro primer criterio. Y en ese criterio, en el país hay un consenso bastante amplio. Y la gracia está en que nosotros descubrimos otro criterio de calificación que fue el que nos permitió cruzar y definir los sistemas productivos. Antes de que entremos a definir esos sistemas productivos, la pregunta que todo el mundo espera que si le contestaran a Linda Jones, ¿existe algún sistema más rentable y competitivo que otro? No. ¿Qué categórico? No. ¿Qué categórico? En todos los sistemas hay gente que es rentable, que es competitiva y que está feliz con lo que hace. Fíjate que la cosa no va por ahí. Fíjate que al respecto me llama la atención de una empresa que lleva gestión a muchos campos de acá y que ha premiado por años como mejor rentable distintos sistemas productivos. Así es. Y eso llama mucho la atención. Productores que son muy intensivos en el uso de concentrado y también pradera, productores que usan muy poco concentrado e incluso hay algunos que prácticamente no lo utilizan. Por lo tanto, se suma muy bien a lo que tú estás diciendo. Aquí el tema va por otro lado, al parecer. Así es, efectivamente. O cómo se denominan o cómo llamamos a estos sistemas productivos, porque tú dijiste que no tenían relación ni con el área agroclimática ni con otros factores, o sea, que generalmente se asocian. Y podríamos ir nombrando los sistemas productivos o cómo los definimos o cómo los llamamos. A mí me gustaría seguir con la entrada antes de llegar al plato de fondo, porque el plato de fondo es consecuencia de lo que estamos hablando. Entonces, lo que nosotros también nos dimos cuenta era que habían una serie de cosas que en estos sistemas productivos siempre hay que hacerlas bien. Siempre. Y esas cosas es la reproducción, salud animal, manejo de la alimentación, manejo del personal. Si uno quiere tener un sistema productivo exitoso, esas cosas hay que hacerlas bien independiente del sistema productivo que uno utilice. ¿Tú puedes repetirlas para que los que nos están escuchando recuerden cuáles son los elementos? No recuerdo exactamente cuáles fueron los que consideramos, pero recuerdo los que se me vienen a la memoria ahora, digamos, que era reproducción, que era básico, el manejo de los recursos alimenticios, salud animal, manejo de personal. Carga animal por hectárea probablemente. Claro, está metido dentro de lo que es el manejo. Es interesante porque ese tema de la carga animal fue uno de los puntos conflictivos, porque nosotros partimos definiendo, ok, ¿este es causa o efecto? Claro. La conclusión del grupo fue que la carga animal es un efecto, no una causa. Del buen... Exactamente. De hacer bien las cosas. De hacer bien las cosas. O sea, estos elementos sí o sí hay que hacerlos bien independiente del sistema productivo. Exactamente. ¿Y qué es lo que diferencia entonces a un productor bueno de uno malo
Si es que realizan más o menos bien estos elementos. Yo creo que más que hablar de bueno o malo, hablaría de menos eficiente o más eficiente. Ok. Como, no como juicio de valor, digamos. Como les dije, lo que nosotros nos dimos cuenta, y eso fue bastante fácil y saltó a la vista rápidamente, que era qué porcentaje de la alimentación las vacas lo cosechaban directamente de la pradera. Ese fue el primer criterio que nos dimos que nos permitía orientarnos. Y el segundo criterio fue lo que nosotros llamamos intensidad. Y que es un aporte de este trabajo. ¿Y qué se refiere a la intensidad? Que no es lo mismo intensidad con rentabilidad, digamos. No va asociado a rentabilidad, sino que se refiere a la intensidad con la cual el gestor, el empresario, el productor utiliza sus recursos productivos. O sea, hay sistemas que son más intensivos y otros sistemas que son menos intensivos en el uso de los factores de producción. ¿Intensidad no relacionada con eficiencia? No, se refiere a intensidad. Eso tiene que ver con el tiempo que el productor le dedica al negocio. Nosotros recogimos frases como, no, yo no quiero vivir pegado a las vacas. O otro productor que nos dijo, yo me siento que siempre voy caminando al filo del precipicio. Y me gusta estar ahí, digamos. Y me preocupo de no caerme. ¿Te fijas? Dos posturas totalmente distintas. Entonces, cómo él usa su tiempo, a qué quiere dedicar su tiempo, cómo usa sus recursos, cómo usa la mano de obra, cuánto tiempo le dedica a la lechería, la velocidad de toma de decisiones. Hay sistemas en los cuales las tomas de decisiones son instantáneas o inmediatas. En cambio hay otro sistema en que yo me puedo demorar 6 días, 10 días en tomar una decisión y no pasa nada. Y los dos sistemas son eficientes, rentables y replicables. Dentro de estos factores que son inherentes a los sistemas productivos, ¿podrías darnos una pequeña upgrade de eso? Así como está definida la intensidad, que pasa un poco por la manera de hacer las cosas del empresario, es difícil ponerse de acuerdo y decir esta persona es más intensiva una que otra. Eso nos llevó a desarrollar, que también es un aporte de este trabajo, una fórmula para calcular la intensidad de cada predio y cruzarla con el porcentaje de pradera que consumen directamente a las vacas, que forman los ejes con los cuales definimos los sistemas productivos. Entonces desarrollamos una ecuación que considera cinco elementos, que son uso de la tierra, inversiones de capital, carga animal, productividad de los trabajadores y un índice tecnológico. Y eso lo metimos a una cocina, nos sale un número con el cual nos permite cruzar con el porcentaje de consumo de pradera cosechada directamente por las vacas. Con este número nos permite clasificar los sistemas productivos y en base a eso llegamos a nuestros 5 sistemas. O sea, en este eje, 2 ejes que se entrecruzan, están definidos los 5 tipos de sistemas productivos. Los 5 tipos, entonces la persona que es eficiente cae claramente en uno de estos cajones. Y las personas que tienen problemas están fuera de los rangos de estos cajones. Yo eso le permito orientar al asesor y decirle, ok, señor, si usted quiere ir a este cajón, tiene que hacer estas cosas y preocuparse de estas otras cosas. O se puede mover a este otro cajón, pero eso le significa estas cosas. ¿Tu experiencia dentro de esto, se podría definir que los productores en general caen dentro de cada cajón o la mayoría de los productores están entre cajones? No, yo no sería presuntuoso si te contestara así con cifras, pero yo creo que pero conceptualmente, intuitivamente los productores tratan de ir a un cajón. Pero el problema donde se produce es que, como todos sabemos y tú conoces, Michelle, que de repente se ponen de moda ciertas medidas tecnológicas que no corresponden exactamente al sistema productivo en el cual que ellos habían elegido y se salen del cajón. Y eso significa pérdida de eficiencia y después ahí viene la disyuntiva si vuelven a su cajón o se mueven el paso siguiente que es ir al otro, que significa tiempo, inversión y recursos. Perfecto.